En la integración racional se aplica el procedimiento ya sea de factorización o de división de diferentes polinomios. Y el procedimiento para factorizar se podría hacer ya sea por completando cuadrados o por el método del aspa, y en el caso de la división se podría utilizar el método de Horner o Ruffini, ¿no? Es necesario tener presente o recordar las diferentes propiedades de la integral para poder desarrollar esta clase de ejercicios relacionados a la integración racional. Es necesario. Por ejemplo, acá tenemos una fracción que está relacionada a lo racional. Entonces, como sugerencia del procedimiento, como este es el único denominador y en el numerador se suma, quiere decir que este denominador pertenece a este y a este también. Por eso es que da lo mismo convertirlo de esta forma, es decir, este sobre este más este sobre este. Entonces quedaría así, es una propiedad matemática. Entonces, acá por ejemplo, dividiría los, los números, los coeficientes, 8 entre 4 es 2, y por propiedad de la teoría de exponentes, los exponentes se restan porque tienen la misma base. Entonces 7 menos 3 es 4. Acá, si pretendo dividir, me da salir inexacto, por lo tanto tengo que simplificar. Ambos tienen mitad, quedaría 5 medios, y restaría los exponentes ya que las bases son iguales por la teoría de exponentes. Entonces 5 menos 3, 2. Nos quedaría así, quiere decir que esta fracción de polinomios, esta expresión racional, quedaría de esta forma, una suma, para poder integrar. Entonces sería la integral de cada uno de los términos, como puede darse cuenta. Entonces por propiedad, por ejemplo, en este caso, utilizaríamos la primera y la segunda, la propiedad 2 y la propiedad 3, por ejemplo. También hemos utilizado la propiedad 4 porque acá se están sumando. Entonces la propiedad 2 sería como este número es una constante, no altera, sigue estando ahí. Pero por la segunda propiedad, por la primera también, este exponente suma uno más y esa suma se refleja en el denominador, como puede darse cuenta. Lo mismo sucede acá. El 5 medios es un número, una constante, por lo tanto queda ahí, no altera. Pero por propiedad el exponente de la variable suma 1. Lo mismo ocurre en el denominador. Entonces al resolver la suma quedaría de esta forma. Entonces la integral de esta expresión es igual a esto. Es igual a esto. En el segundo ejemplo, a diferencia del primero, en esta expresión racional solo había un denominador y este único denominador corresponde a cada uno de estos términos. ¿Sí? Pero en este caso, similar al anterior, el numerador tiene varios términos, pero el denominador también tiene más de un término. Entonces, si yo pretendo dividir 2x a la 3 entre 2x más 1, no podría simplificar, ¿no? Como en el ejemplo anterior. 3x al cuadrado entre 2x más 1 no podría dividir, no podría simplificar. Entonces, lo que se sugiere acá es justamente hacer una división. En esa división puede ser la división normal o general, o se puede aplicar Horner o Ruffini, cualquiera de las formas. Esta es una de ellas, ¿no? La general. Por ejemplo, como esta es la expresión del numerador y aquí está el denominador, el numerador debe estar completo, es decir, tengo que guiarme de los exponentes, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y este que no tiene variable. Entonces está ordenado. Una vez que está ordenado ya podemos dividir. Y es de la siguiente forma. 2x a la 3 entre este 2x a la 3, este 2x a la 3 divide entre el 2x. Si yo divido 2x a la 3 entre 2x,
el resultado será un x al cuadrado. Es decir, entonces en esta división del 2x elevado a la 3 entre 2x, en el primer término, tenemos acá la división, 2 entre 2 es 1, x a la 3 entre x a la 1, resto los exponentes, 3 menos 1 es 2, entonces quedaría x a la 2. Entonces este resultado, al dividir estos dos primeros términos, resulta x al cuadrado, como puede darse cuenta. Ahora, este x al cuadrado va a multiplicar con cada uno de estos dos. Primero, x al cuadrado por 2x sería 2x a la 3. 2x a la 3. X al cuadrado por 2x es x a la 3, 2x a la 3. Entonces, ese resultado lo copio acá, pero con signo diferente, en este caso negativo. Entonces, una vez más, x al cuadrado por 2x sería 2x a la 3, 2x al cubo. Y el resultado se coloca acá, 2x al cubo, pero con signo contrario, menos. Como acá resulta positivo, entonces acá le pongo negativo. Luego, x al cuadrado por 1 es x al cuadrado. Y como más por más es más, es decir, positivo x al cuadrado, acá escribo negativo x al cuadrado. Y resuelvo. Como acá se restan, se anulan porque son iguales. Acá se restan, pero no se anulan. Sería 3 menos 1 es 2. 2x a la 2. Y se copia el siguiente término, que es x. Ahora, acá vuelvo a dividir el primer término, 2x a la 2, entre 2x. Y esa división, en este caso, en la división de este primer término, 2x a la 2, entre 2x, 2 entre 2, 1, x a la 2 entre x a la 1, 2 menos 1 es 1, entonces x a la 1, o simplemente x. Entonces, y esa x, como es positivo, se coloca acá, más x. Ahora, este x positivo multiplicará con cada uno de estos dos términos. Entonces sería 2x por x, sería 2x al cuadrado. Más por más, pues, positivo 2x al cuadrado. Pero acá colocaré negativo 2x al cuadrado, cambia de signo. Ahora, positivo x por el positivo 1, más por más, x por una x, positivo x. Entonces acá colocaré negativo x. Entonces, al resolver, ¿no? Acá se restan y son iguales, se anulan. Acá también se restan, son iguales y se anulan. Y solo bajaría el último término. Ahora, este último término tiene que dividir con el 2x más 1. En esta última división del 1 positivo entre el 2x más 1. Aquí está 1 entre 2x más 1. Pero acá, a diferencia de los anteriores, no se puede dividir ni simplificar, no se puede hacer nada. Es por eso que esta última división quedaría así como está. Como es positivo, acá quedaría positivo. 1 sobre 2x más 1. Entonces, al multiplicar 1 entre 2x más 1 por 2x más 1, el resultado queda 1. O sea, queda este número. Quedaría el numerador, ¿no? Porque este denominador y este se anularían y solamente quedaría el numerador, 1. Y como es positivo, positivo 1, acá cambiaría a negativo 1. Y la diferencia es 0. Entonces el objetivo final acá es que se anule. Tiene que ser 0 al final. Ahora, quiere decir que el resultado de esta división es x al cuadrado más x más esta fracción. Es por eso que al reemplazar esta fracción, esta expresión racional, quedaría el resultado de esta división. Entonces, por propiedad de la integral, ¿no? Como hay sumas en este caso, la integral de cada uno de esos términos. Ahora, acá sucede algo. Acá se podría aplicar el logaritmo, pero siempre y cuando este 2 no existiera. Por lo tanto, se tendría que utilizar el procedimiento de cambio de variable. En este caso, u sería 2x más 1, y al derivar con respecto a x, ¿no? Por propiedad de la derivada, se conoce que acá, ¿no?
Al derivar, por propiedad de la derivada, se conoce que este 2 sigue siendo 2. La derivada de x, ¿no? Como se está multiplicando, la derivada de x es 1, ¿no? Se supone que es 1, 2 por 1 es 2, más la derivada de un número, y la derivada de una constante es 0, o sea, se anula. Por lo tanto, la derivada de esta expresión es 2. Ahora, este d de x pasaría a multiplicar y este 2 pasaría a dividir. Entonces, al hacer el cambio de variable, tendríamos, ¿no?, la integral inicial, que es este, sería igual a 1 sobre u, porque u es 2x más 1, y d de x es d de u sobre 2. Ahora sí, entonces acá, por propiedad, hay una propiedad ahí, que es de logaritmo. Entonces sería, tiene la misma forma. Entonces la propiedad del logaritmo dice, la integral de esta expresión sería el logaritmo natural de u, y como el 2 divide, continúa dividiendo, no hay problema. Entonces, al volver a reemplazar u, quedaría de esta forma. Entonces, la integral de esta expresión es el logaritmo sobre 2. Entonces, ordenándolo, quedaría, ¿no?, por propiedad, este exponente suma 1 y esa suma se refleja en el denominador. Por propiedad, el exponente suma 1 y esa suma se refleja en el denominador. Y la integral de esta expresión ya lo hemos obtenido, que está acá. Entonces, solo quedaría resolver, y esto quedaría así, ¿no? Por lo tanto, la integral de, no de este, sino de esta expresión racional, el resultado de esta integral resultaría esta suma. En el tercer ejemplo, a diferencia de los dos anteriores, ¿no?, tenemos, o del anterior, tenemos en el numerador la unidad, una constante que puede ser 1 o cualquier otro número, y en el denominador una expresión al cuadrado, completo y ordenado. Entonces, acá, por ejemplo, aplicando cualquier procedimiento de factorización, ya sea por completando cuadrados, ya sea el método del aspa u otro, obtenemos, por ejemplo, en esta expresión racional, un producto, que es los factores. Los factores son los que se multiplican. Entonces, estos que se multiplican me da como resultado esta expresión. ¿Pero por qué se hace esto? Porque este denominador no cumple con ninguna de las propiedades que se tiene para poder integrar. Entonces necesitamos utilizar este procedimiento de la factorización. Ahora, como procedimiento se sugiere que cada uno de estos que se multiplican sean parte de una fracción, pero que su numerador sea desconocido, en este caso a y b, ¿no? Se sugiere que sea a y b. Y que se sumen, que siempre se sumen. Ahora, por el procedimiento de la suma de fracciones, ¿no?, este que está dividiendo multiplica la a, este que está dividiendo multiplica la b, y ambos se multiplican, ¿no?, es como una suma de fracciones. Ahora, como ambos se multiplican acá y al volverlos a multiplicar tengo esto, y como son iguales, estos denominadores son iguales, se anulan. Por lo tanto quedaría 1 igual a toda esta expresión. En esta expresión se tiene x menos 2 igual a 0 y x menos 3 igual a 0, con el objetivo de encontrar el valor a y el valor b. Ahora, como es una ecuación, x sería 2 y acá x sería 3. Es una ecuación. Ahora, reemplazamos primero en esta x el valor de 2. Entonces sería 2 y 2. Entonces 2 menos 2, 0, 2 menos 3, menos 1. Como aquí 0 se anula y acá se multiplica, es menos b. Cambiando de signo, cambiando de lugar el signo, entonces el valor de b es negativo 1. Ahora el valor de a. Para eso reemplazamos 3 en esta x y en esta x. Entonces sería 3 menos 2, ¿no?, 3 menos 2 y 3 menos 3. Acá se anula, 3 menos 2 es 1, por lo tanto el valor de a es 1 y el valor de b menos 1. Entonces, volviendo a esta situación, ¿no?, tenemos que, acá teníamos, ¿no?, a sobre x más 3, b sobre x menos 3, b sobre x menos 2. Entonces, como a es 1, entonces 1 sobre x menos 3, más b es menos 1 sobre x más 2.
Entonces, esta fracción, esta expresión racional queda igualado a esta suma de fracciones, de esta forma. Entonces, quiere decir que el resultado de esto sería la suma de estas fracciones. Entonces, al sumar estas fracciones, ¿no? Acá tenemos dos signos, menos por más menos, faltaría hacer eso. Y ahora sí, la integral de cada uno de ellos. Entonces, acá por propiedad, ¿no? Toda esta expresión sería como la u, no hay ningún número acá adelante, está correcto. Entonces sería el logaritmo natural de x menos 3, menos el logaritmo natural de x menos 2, más la constante. Entonces, acá podemos ver, le decía al inicio, sobre la aplicación en esta expresión racional de la factorización y de la división de polinomios.